Entonces tienes que quedarte, por favor, tienes que permanecer aquí para que puedas tener este ejercicio, practicarlo cuantas veces lo necesite. Y digamos que esto es parte de lo que hemos de lo que hemos estado viendo estas últimas transmisiones, que tiene que ver con esos antojos, que tiene que ver con esos atracones y que no sabes cómo controlarlos, que te supera, que no sabes cómo ponerles un remedio y hay que atender esta parte, porque si no lo haces, pues va a venir esas tallas y esos kilos de más. Por eso te digo que te quedes hasta el final, porque esta ocasión te voy a presentar un ejercicio más que te va a gustar mucho. Así que por favor no te vayas, dale like para que YouTube sepa que este contenido está gustando, para que este contenido llegue a más personas. No te cuesta absolutamente nada. Y un favor, porque sucede que me están diciendo, Irari, no me llegan las notificaciones. Sí estoy inscrita a tu canal, pero si no activas esa campanita que está ahí abajito de donde está este recuadrito que dice suscríbete y por ahí está la campanita, no te van a llegar las notificaciones. Entonces dale clic a la campanita para que te avise, para que te lleguen las notificaciones y evites perderte estos contenidos, estas transmisiones, porque estamos tratando todos los modelos, estoy tomando todo el contenido que puedo de la programación neurolingüística, el coaching, la reconversión, para ponerlo en tus manos y entonces puedas avanzar en tu proceso para bajar de peso de una forma totalmente sana, como te comento. Y si tú eres de esas personas que dices, híjole, es que nada más de imaginarme ese pastelito ya se me antojó. Nada más de ver aquel puesto de taquitos aquí en México y que te llegue el aroma tan delicioso, que no las culpo, es inevitable, no puedo, me supera. De imaginarme aquella dona con aquel topping o aquel pastelito con este topping o este helado con todas estas miren, hasta se me antojó, con estas crema batida y que le ponen las lunetitas, los M&M, y bueno, ya sabes, dices, nada más de imaginármelo, a mí ya se me está antojando. De escuchar, desenvolver aquel dulce, aquel chocolate, todas estas cuestiones de imaginarte, de escuchar cómo incluso a lo mejor con los dips, con las papitas, crash, 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 ese masticar, esa cuestión tan crocante y luego los sabores en tu boca, no, ya te despertó todos los sentidos. ¿Y cómo vas a poder superar algo tan fuerte? Porque esta es justamente la información que se encuentra aquí grabada en el inconsciente y es un condicionamiento. En palabras de programación neurolingüística, un anclaje. Y si tú supieras qué sencillo es quitar esta información instalada y que recurre a ti una y otra vez, y no se diga cuando hay una emoción detrás, una ansiedad, que vas a tener un examen, que vas a tener una presentación, que va a llegar alguien importante y entras en estados de ansiedad y esa ansiedad muchas veces te está llevando a consumir alimentos que no son tan sanos porque no necesariamente se te antoja una ensalada o se te antoja un jitomate, se te antoja una lechuga, se te antoja todos estos alimentos que te he estado diciendo. Y encima, recuerda algo, casi todos contienen azúcares. Aún las papas fritas contienen azúcares. Y este alimento blanco es altamente adictivo. Y por ahí has escuchado que hay que alcalinizar el cuerpo, que hay que eliminar los azúcares, que hay que disminuir. Pero no puedo, por más que lo intento, no puedo, me supera. Es que cuando me noto que estoy nerviosa, o sea, los estados emocionales que hace un momento te comentaba, es cuando vienen todos estos antojos. Pero
esta programación neurolingüística en donde vamos a quitar el día de hoy este condicionamiento. Por eso quédate, va a estar súper interesante, muy sencillo y continúa siendo un entrenamiento para tu cerebro. Vamos a colocar un circuito alterno, porque este circuito de los antojos, de los pastelitos, de las tostaditas, de pues, todas esas cosas que te digo, pues sí son muy ricas, pero altamente adictivas. Esa es una información, un circuito, le llamamos, que está en tu mente a través, pues bueno, de la información que vas almacenando, de cómo vas confirmando fíjate, esta información, porque se te antoja el pastelito. Y esto ya lo tiene registrado tu mente inconsciente. Lo imaginas, te escuchas decir qué delicioso, sientes los sabores del pastelito en tu boca y te provoca una sensación placentera. Esto ya lo tiene muy registrado tu mente inconsciente. Pero también hablábamos que cuando existe un estado de ansiedad, lo primero que se le ocurre a la mente inconsciente como opción, porque no has colocado otro circuito, no has colocado otra programación, otro hábito, no has colocado otro circuito alterno, otra información, otra carretera, otros caminos de información en tu mente inconsciente. Entonces tienes este que está muy fuerte, vamos a suponer que este es un caminito que está ahí con todas las dendritas, los neurotransmisores, por ahí, por toda tu cabecita, y sabe que te causa placer. No le has dado otra opción a tu mente inconsciente para que no te sea necesario, no necesites este tipo de alimentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalar otro caminito de información el día de hoy para que el otro desaparezca, lo elimines. Por lo tanto, instalar una nueva información en tu mente inconsciente más sano, más ecológico, te va a ayudar a bajar de peso. ¿Y qué va a pasar? Que el otro va a desaparecer. El otro circuito de caminito que no nos ayuda a bajar de peso, el de los azúcares, el de los antojos, lo vamos a desaparecer. Es un entrenamiento que tienes que hacer día con día, o cada vez que se te presente ese antojo, o cada vez que a tu mente venga esa imagen deliciosa del comercial del pastelito, o el crash, 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 crash de la envoltura de las, es que no quiero decir la marca, de las papitas, de los dips, o ese crujir de estas mazapanes que te imaginas el mazapán y luego recuerdas el sonido cuando estás desenvolviéndolo. Ok, eso, siempre y cuando lo decidas el día de hoy, va a quedar atrás. El día de hoy vamos a instalar una nueva información en tu mente inconsciente. Te voy a decir cómo y tú te encargarás de practicar, de practicar, de practicar, de entrenar, de entrenar, de entrenar tu mente inconsciente hasta que se elimine este otro circuito. Muy sencillo, muy fácil. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera como instalaste el tema de los antojos. Fíjate qué sencillo. De la misma manera que escuchaste, viste, te decías, ay, qué rico pastelito, ay, qué ricas papitas, ay, qué ricos taquitos, ya se me antojó. Bueno, de esta misma manera lo vamos a eliminar. Cuando instalaste esta información lo hiciste de una forma inconsciente, no te diste cuenta. La nueva información que vas a instalar el día de hoy lo vas a hacer de forma consciente, con un poco más de conciencia o mucho más de conciencia, con el conocimiento de lo que estás haciendo. Y solamente si estás listo y estás lista, te voy a dar el cómo hacerlo. Y es muy sencillo, muy fácil. Dime si estás listo, dime si estás lista, por favor. Aquí nada más déjame leerte, déjame ver quiénes estamos, quiénes no estamos. Y ahorita les voy a dar esta información, amiguita Ivy. Ok, están listos. ¿Qué trae a tu mente ese antojo? Trae a tu mente esa cuestión que te supera, ese alimento que no puedes, que no, mi debilidad, con esto me matas y es mi talón de Aquiles. Tráelo a tu mente. Si te sirve cerrar tus ojos para tener un mejor contacto de personas por estrategia, esto les funciona más, pero si no, manténlos abiertos. Ok, ahora ahí lo estás viendo, con todos sus colores, con todos sus sabores y con todas sus texturas.
obviamente es altamente probable que te estés antojando y tus glándulas salivales comiencen a trabajar. Eso está bien, porque fíjate, nada más lo estás imaginando, no está sucediendo en la realidad. Para la mente es lo mismo pensar que hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos ya, que ya estés imaginando este alimento, este dulce, este chocolate, que hayas imaginado? Vas a empezar a hacer chica la imagen, así como, no como un zoom, sino un zoom lejano, pues vas a empezar a hacer más chica la imagen, alejarla, 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 hasta que desaparezca. En esa medida, también tus sentidos van a trabajar. Obviamente, si son, vamos a suponer, unas papitas fritas, y quizá si tiendes a ser un poco más auditivo, auditiva, te estés imaginando el crunch, lo crocante de las papitas. Si es este el caso, reduce, baja el volumen, ve bajando el volumen y bajando el volumen y cada vez más. De la misma forma, la imagen del alimento, del chocolate, del pastelillo, vela haciendo cada vez más chica, cada vez más chica, cada vez más chica, hasta que lo desaparezcas. O bien, cuando lo estés haciendo cada vez más chico y más chica la imagen, más borrosa cada vez, más borroso, 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 hasta que desaparezca completamente. Lo mismo, ese sonido cuando estás masticando o la envoltura, vas reduciendo ese sonido hasta desaparecerlo completamente. Por un tema de asociación y relación, por lo tanto, tu antojo, tus sensaciones van a disminuir sí o sí. Ya lo tienes, ya están aquí las indicaciones. Ahora, nuevamente lo vamos a hacer. Trae a tu mente ese pastelillo o esas papitas. Míralo enfrente de ti, obsérvalo, los colores, puedes incluso recordar el aroma. Y ahora empieza a ser cada vez más chica la imagen, más chica, y conforme se va haciendo más chica, se va alejando, pero también se va haciendo más borrosa, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Llévalo hasta el fondo, ya, hasta que se desaparezca en un punto. De igual forma, el sonido. Hazlo cada vez más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, hasta que desaparezca. Por ende, tendrán que desaparecer las sensaciones. Repítelo una vez más. Ponemos el alimento enfrente, el pastelillo, lo que sea. Ahora lo vas a hacer más chica, cada vez más chica, cada vez más chica la imagen, y lo vas alejando, alejando, alejando. Y conforme vas alejando, se va haciendo más borrosa, cada vez más borrosa. Y el sonido también. Vas bajando el volumen, bajas, bajas, bajas el volumen hasta que no escuches absolutamente nada. Y la sensación del antojo desaparece. Obviamente tienes que entrenarlo. Ahorita ya te dije cómo, y conforme vas entrenándolo, vas practicándolo una y otra vez, esa información instalada aquí en tu cerebro, como te explicaba hace un momento, va a desaparecer, y conforme estés practicando la nueva información que te acabo de comentar, en cuanto la estés fortaleciendo, y cada vez que pienses en esto y lo practiques, estás fortaleciendo y fortaleciendo esta nueva información hasta que se convierte en un hábito, hasta que se convierte en una costumbre, y después te salga de forma automática. Y puedes decir, ahorita con un pastelito, mañana lo voy a hacer con los tacos, pasado con las hamburguesas, el día de mañana con los, no sé, los donas, con lo que tú quieras, puedes irlo practicando. Esto es programación neurolingüística. Estás usando los 3 canales que toda la gente tenemos y usamos. Unos preferentemente somos más visuales o más auditivos, todos tenemos los 3 canales, y preferentemente uno
a veces somos más visuales, un poco menos auditivos y menos sensoriales o más sensoriales. Esto varía sin ningún problema, pero todos tenemos los 3 canales, visual, sensorial y auditivo. Entonces, este ejercicio cubre los 3 canales. Sí o sí funciona. Sí o sí estás instalando en tu mente inconsciente una nueva información que puedes convertir en un hábito, en una costumbre. Y ahora me encantaría leerte, me encantaría conocer cómo te fue, además de saber de dónde me escribes, qué es lo que te pasó con esta experiencia, con este ejercicio contundente, que entre más lo practiques y más lo practiques, cada vez te va a salir mejor, más rápido y va a quedar instalado, así como instalaste la otra parte. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Me parece que no les llegaron las notificaciones porque veo que tengo poquita gente y eso me llama la atención. Mónica, mi prima dorada, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Aquí estábamos viendo, bueno, ya viste que es una forma de dar una respuesta a la ansiedad, amiga, para que lo puedas trabajar. Me gustó el ejercicio, qué bien ejercicio. Hermano, no, pues al contrario, este ejercicio, te digo que practíquenlo, practíquenlo y practíquenlo hasta que sean las máster de este ejercicio. Y lo que estás haciendo es programación neurolingüística PNL. Ah, muy bien, Moni. No, bueno, Moni, pues tú ya tienes camino en esto. Ya sabes perfectamente. Muchas gracias, amor. Ay, caramba. Ya tienes camino en esto, ya estás avanzada, muy avanzada. Es lo que les comento, que entre más conoces, entre más tienes esta práctica, obviamente cada vez te sale más rápido y cada vez te sale mejor, incluso que la información que antes tenías. Por eso decías, pues me salió más rápido a la segunda, a la tercera, ya después lo vas a hacer en automático, ni cuenta te vas a dar. Yo creo que ya te ha pasado esto, ya has tenido esta experiencia. Jessica Leiva, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Por favor, tienen que ver este ejercicio. Lleguen temprano, yo soy bien puntual y para que no se lo pierdan, bueno, no importa, después lo pueden ver, pero si lo estamos viendo en vivo, hay la oportunidad de interactuar, de platicar, de que me digas de dónde me escribes, de qué, cómo te fue la experiencia, qué descubriste, no te pasó absolutamente nada, porque también es válido decir, pues como que no me pasó nada. Entonces, es una cuestión de volver a hacerlo, porque hasta se vuelve un desafío para uno mismo. ¿Cómo de que no me salió? Ahora me sale. Y te sale. No es una cuestión de capacidad. Todos podemos. Sí, es una cuestión de actitud muchas veces, de decir, voy a tomar el desafío y lo voy a hacer. Los modelos funcionan porque funcionan. Aquí no es de que déjame ver si funciona, no, funcionan los modelos. Y este modelo me gustó mucho, ha ayudado a muchas personas, las personas que vienen conmigo a tomar asesorías, les he puesto este ejercicio y les funciona perfectamente y es universal, o sea, lo puedes aplicar ante alguna experiencia no tan grata que te pudo haber pasado. De esas veces que vas manejando y de repente te puede pasar un auto hacia al lado, te gritan, te dicen de cosas, te agreden, ya sabes, tú, porque puedes ir muy tranquila y te sobresaltas, te asustan y ya te quedas, es como, ay, ¿qué fue lo que hice? Y ya hasta te sientes temeroso o temerosa de seguir avanzando en el auto. Puedes aplicar este tipo de ejercicios para estas situaciones. Yo lo apliqué un día con una persona, fuera de contexto, porque te quiero decir fuera de contexto, para una persona que sufrió un asalto. De esas cosas que no pasan. Entonces, lamentablemente. Y aplicamos este ejercicio con esta experiencia funcionándole de maravilla. Recuerden la experiencia, no es que se les olvide, la pueden recordar, hay la inclusión, pero la viven de forma diferente, es decir, ya no te paraliza, ya no, o sea, puedes seguir viviendo de una forma como venías haciéndolo, sin olvidarte, pero ya, o sea, diferente la experiencia. Y te puede servir también y lo puedes practicar, por supuesto que sí. Un regaño de algún maestro fuerte que te expusieron delante de algunas personas, puedes aplicarlo a experiencias no tan positivas, ok, así como que han dejado como
¿cómo se dice? Un trauma, entonces puedes trabajarlo con esto. Y si te das cuenta, lo hicimos en cuestión de minutos, así, no sé cuánto me tardaría, y hasta practicamos, no sé, ¿te gustan 5 minutos? Y mira, la experiencia va desapareciendo. A ver, déjenme ver qué me dicen. A mí sí me llegó la notificación. Ah, qué bueno, porque seguramente es que tú ya le sabes, tienes la campanita, pero sí me parece extraño. No importa, seguramente van a ver después y se van a dar cuenta que es un ejercicio muy interesante y un ejercicio que les va a ayudar muchísimo ¿cómo se llama? Para trabajar ahorita, porque lo estamos llevándolo al tema de la comida, lo estamos trabajando de esta manera para que te sea mucho más fácil superar, hacer a un lado pues estos alimentos que no nos ¿cómo te puedo decir? No nos sirven, en realidad no nos sirven. Y mira, yo soy de la idea de que sí, cómete tu pastelito, sí, tómate tus frappuccinos y todas estas cosas. Sí, no venimos tampoco a limitarnos en la vida, venimos a vivir la vida, venimos a disfrutar la vida. El problema es cuando justamente hay algo que te impulsa, una emoción detrás, que te condiciona y que te lleva a tomar acciones que ya no son tan sanas, como este tipo de atracones, este tipo de ansiedad que te lleva a comer, a comer, a comer, a comer. Ahí ya la situación no es tan sana, pero sí cómete tus cosas, tus refrescos de cola negro, sin embargo, cuidando siempre. Claro que ya sé que no es lo más sano, antes de que me digan nada, ya sé que no es lo más sano, pero si se te llega a antojar, ¿por qué no? No lo haces diario. Vas a una fiesta y no vas a decir, ay, no, es que yo no, sí, cómete. Pero la experiencia de comer los alimentos, eso es lo que hace precisamente la forma distinta de decir, estoy en una fiesta, voy a disfrutarlo sin ningún problema. Y vas a ver cómo ya no hay culpas, vas a ver cómo que también esto ya queda atrás porque pues es un círculo vicioso y esto lo entiendo perfectamente. Bueno, muy bien. Hola, bendiciones. Gracias por el ejercicio, Verónica. Al contrario, un gusto y espero que lo utilicen, no de que les vaya a funcionar porque de que les funciona, sino de que los vayan a llevar a la práctica, Verónica. Esa es la tarea. Muy bien. Bueno, pues practiquen este ejercicio, es muy sencillo. Sí, por cierto, déjame en los comentarios cómo te fue con la experiencia, qué fue lo que sucedió después de que aplicaste este ejercicio. O sea, hasta la próxima transmisión. Cuídate mucho. Bye, bye.